económicos, entonces tratan de salir a otros países donde sí dan esas oportunidades. Se distinguen dos tipos de migraciones, las internas y las internacionales o externas. Migraciones internas. Las migraciones internas son aquellos movimientos de población que ocurren al interior de un mismo país. Es decir, acontecen desplazamientos entre municipios, estados, condados, distritos o regiones. En el caso del Perú exactamente, si hablamos de las tres regiones marcadas, costa, sierra y selva, en la zona de la sierra, en la zona de la selva, hay situaciones difíciles que generalmente no se cuenta con una universidad nacional que pueda dar esa oportunidad de seguir estudios profesionales. Entonces, la familia hace un esfuerzo económico para trasladarlo a la capital de departamento, a la capital de región o a la capital del Perú, a la capital Lima, Perú. Entonces, imagínense, ese es un poder que se trata de resolver porque hay un problema que está afectando a la familia. De la misma manera, en la misma costa, en la misma región de la costa, en zonas que están, digamos, alejadas de que hay mucha dificultad para conseguir un trabajo digno, para seguir sus estudios. Entonces, tienen que emigrar también a la capital, en este caso a Lima. Por lo tanto, a eso se llaman las migraciones internas. Es decir, de un departamento de la sierra, generalmente emigran a los departamentos de la costa porque hay mayor oportunidad de trabajo, de estudios. De la misma manera de la selva. En Lima, ustedes saben que hay varias universidades. En la selva, en la zona de la selva, hay una universidad nacional del estudio de la agronomía. En cambio, en la costa hay más oportunidades, no solamente nacionales, sino también particulares. Entonces, estos desplazamientos afectan a la población, afectan a la demografía, es decir. Migraciones internacionales o externas son desplazamientos de población que ocurren entre países, trayendo como consecuencia el traspaso de una frontera. El proceso migratorio, entonces, la salida viene a ser la inmigración y la entrada la emigración. Como ustedes se dan cuenta, hay un lugar de origen y un lugar de destino. Generalmente la gente del Perú viaja a Estados Unidos o a España. En Estados Unidos saben que ahora dan facilidades para personas profesionales, generalmente, como ustedes habrán escuchado, en ciencias, que tengan una formación profesional en ciencias, en ingenierías y en la matemática. Entonces, física. Entonces, dan posibilidades de conseguir una residencia en Estados Unidos. Pero hay que cumplir con esas condiciones. Por lo tanto, el idioma. Entonces, la mayor parte de todos no tenemos esa oportunidad, pero sí hay personas que realmente tienen esa oportunidad de contar con esas especialidades de ciencias, de matemáticas y además los idiomas. Categorías migratorias. Según el tiempo que dure el desplazamiento,
Las migraciones temporales en las que la población pasa un tiempo fuera de su lugar de origen y posteriormente retorna al mismo. Las migraciones permanentes en las que se emprende un viaje sin retorno hacia otro lugar. Según la naturaleza del desplazamiento, dependiendo de si la mudanza es voluntaria o no, podríamos hablar de migración voluntaria o migración forzada, respectivamente. Según el destino del desplazamiento, podemos hablar de migraciones internas cuando el destino se elige otro del mismo país. Por ejemplo, se cambian, ¿no?, de un distrito o una provincia a la capital de la región o a la capital de Lima. Migraciones externas, cuando se trata de un destino internacional. Causas de la migración. Una de las causas de la crisis económica. Cuando las condiciones de vida en un país o región se deterioran más allá de lo soportable. También tenemos las guerras. La violencia hace inhabitables las ciudades, forzando a sus habitantes a huir hacia zonas pacíficas o ajenas al conflicto. Exilios es otra de las causas. Los regímenes políticos acarrean cambios radicales y en esos casos algunas personas son obligadas a abandonar sus hogares. También se pueden dar por desastres, las causas de desastres naturales. Cataclismos, inundaciones, grandes accidentes industriales o energéticos que dificultan la vida en el lugar de origen. Entonces son causas que generalmente se dan. La crisis económica que actualmente estamos atravesando en el Perú, y no solamente en el Perú, en el mundo, una situación de crisis económica. En cuanto a la guerra, usted sabe, en el Medio Oriente hay países que están en guerra, entonces la gente trata de salir, de buscar ayuda para poder salir, abandonar esa zona de residencia. Los exilios se da cuando una persona, un grupo de personas se ven afectadas por un proceso de la política, por ejemplo, un seguimiento político donde lo exilan, lo sacan a otros países o trata de salir a otros países para poder continuar con su vida normal. Eso es lo que se llama los exilios. Los desastres naturales, como ustedes ven, las inundaciones, las lluvias, algunos aspectos de accidentes en los centros mineros. En estos momentos en la zona de la Sierra de Trujillo hay grandes problemas en cuanto a la minería. Hay una serie de personas que han muerto, los han, digamos, asesinado. Entonces sus familias tratan de salirse de esa zona porque pues no es posible tener una vida tranquila. Factores que promueven la migración. Hay que tener en cuenta que son factores sociales, económicos,
políticos, culturales, naturales. Movimientos migratorios. Según su escala geográfica, aunque estamos acostumbrados a poner atención en la inmigración entre países alejados entre sí, las migraciones más comunes en cualquier país desarrollado son las internas, según origen y destino. Se refiere a las migraciones entre áreas rurales y urbanas en países desarrollados. La más común es la migración entre ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Y esto sucede no solamente en los países en vía de desarrollo, sino también en los países desarrollados. Migraciones según el grado de libertad. No todas las migraciones son libres y voluntarias. A menudo, muchas personas migrantes se ven obligadas a dejar su país o su región debido a causas económicas, desastres naturales o preocupaciones por ideología política. Migraciones según el periodo de tiempo. Muchas migraciones humanas son temporales y a su vez estacionales, temporales y de varios años. Las permanentes constituyen el inicio de un nuevo proyecto de vida. Hay migraciones según la edad. Las más comunes es la migración adulta, que habitualmente es el perfil con mayor responsabilidad, lo que la migración infantil y de ancianos, que es minoritaria y suele ser obligatoria por catástrofes, política, etc. Consecuencias de la migración. Primero vamos a ver que hay cambios demográficos, vaciamiento de ciudades y regiones de origen generando un vacío cultural y económico, y la llegada de migrantes al lugar de destino, generando una mayor demanda de recursos locales. La migración cultural y étnico, la mezcla y el mestizaje, la hibridación de las culturas y de las razas aporta insumos nuevos y frescos tanto a la sociedad de destino como al pozo genético de su población. Cambio de la dinámica económica. Los emigrantes a menudo envían dinero a sus familias, lo cual representa un movimiento económico nuevo y adicional en el lugar de destino. Consecuencias que genera la migración del país de origen, y hay un país de destino. En el país de origen, positivas. Se relaciona a que hay menores conflictos sociales y políticos, puestos de trabajo disponibles, atención de remesas y transferencia de tecnología, desequilibrio en el tamaño de la distribución y composición de la población. Hay pérdida de mano de obra calificada y o barata, pérdida de ingresos fiscales. Este es en el aspecto de un país de origen. En un país de destino, vemos que son posibles cuando se habla que hay un incremento de mano
de obra calificada y o joven. Resurgimiento de sectores productivos. Incremento de recaudación de impuestos. Ahora, negativos. Aumento de la competencia laboral. Discriminación, xenofobia, explotación, problemas de integración y adaptación. Lo que se está viviendo en el Perú con la migración de venezolanos en el aspecto, digamos, negativo, es que el trabajo, ellos tienen un ingreso más económico. Entonces los empresarios pagan un jornal de mano de obra inferior al jornal que la legislación laboral en el Perú lo considera. Y es una desventaja. La desventaja también es de que con ese jornal que es, digamos, más económico, quitan la oportunidad de trabajo a la gente que vive acá, que radica, que está regulado por leyes naturales. Y en cuanto a los países de destino, aumenta de la competencia laboral. Luego, discriminación, problemas de integración y adaptación. Muy bien, vamos a seguir otro aspecto. Las políticas sobre migración. La migración internacional es un tema poco abordado en las políticas públicas de diversos países del mundo. Se requiere de respuestas de mediano y largo plazo. En el punto anterior se conoció el conjunto de consecuencias que se generan dentro, tanto en el país de origen como en el de destino. Al respecto, la Comisión de Desarrollos Humanos, Internacional de Desarrollos Humanos, que afirma que las políticas migratorias constituyen una serie de actos administrativos y también las omisiones institucionales llevadas a cabo por un Estado para regular entrada, salida o permanencia de población nacional o extranjera dentro de su territorio. Vamos a ver algo sobre la tasa de inmigración. Concepto. Inmigración es la entrada en un país de personas procedentes de otros lugares. La tasa de inmigración es el número de inmigrantes que llegan a un destino por cada 1000 habitantes en ese destino en un año determinado. Entonces, para hablar de una tasa hay que considerar generalmente un periodo que se considera en un año y dividirlo entre 1000 habitantes de ese destino. Es decir, si llegan al Perú, entre 1000 habitantes del destino de Perú, considerando durante un año. Distribución de la inmigración en el mundo. La inmigración define como el cambio de residencia habitual de una persona nacida en un país para pasar a otro por un periodo que se espera sea al menos de 12 meses. Los movimientos migratorios están creciendo
y el número de inmigrantes está aumentando en los países desarrollados. Según la ONU, el 3,3% de la población total del mundo. Casi el 58% de los migrantes internacionales residen en países desarrollados. Los efectos de la inmigración varían en función de las características y procedencia de la población migrante. Indicadores migratorios. Los indicadores migratorios clasifican las migraciones tomando como unidad geográfica de referencia a la comunidad de origen. Serán interiores y exteriores. Estos movimientos se agrupan por sexo, grupos de edad y nacionalidad, y así se calculan saldos migratorios, tasas de emigración, inmigración. Además, se incluye otra información relacionada con el fenómeno migratorio. Vamos a hacer algo sobre los objetivos de los indicadores migratorios. Los objetivos principales de los indicadores migratorios son describir la intensidad relativa del fenómeno migratorio a través del cálculo de saldos migratorios y tasas de emigración e inmigración. También describir las características sociodemográficas de las personas migrantes y de los residentes en el extranjero. Entonces, el objetivo es hacer la descripción de la intensidad relativa del fenómeno migratorio y describir las características sociodemográficas de las personas migrantes. Variables de clasificación. En los indicadores en los que es posible se utilizan variables de clasificación con la siguiente desagregación. Una variable, por ejemplo, ámbito geográfico. Otra variable, sexo. Otra variable, grupo de edad. Asimismo, otra variable, grado de urbanización. Nacionalidad. Es una variable, lugar de nacimiento. El cálculo de los indicadores. Saldos migratorios. Un saldo migratorio es la diferencia entre inmigraciones, es decir, entradas, y las emigraciones, es decir, las salidas de un territorio. Entonces, ese viene a ser el saldo de inmigrantes menos emigrantes. Saldo migratorio por 1000 habitantes. Entonces, la diferencia entre una población por 1000 habitantes. La tasa de emigración, inmigración. Tasa bruta de emigración. Emigraciones, es decir, salidas por cada 1000 habitantes. Tasa bruta de emigración es igual a 1000 por emigrantes dividido en la población. La tasa bruta de inmigración, inmigraciones, entradas por cada 1000 habitantes. Entonces la tasa bruta de inmigración es igual a 1000 por la fracción inmigrantes sobre la población, el promedio de la población. La tasa específica de emigración, emigraciones, salidas del colectivo por cada 1000 habitantes de ese colectivo. La tasa de emigración, ese grupo es igual a 1000 por
emigrantes o el grupo emigrante sobre la población, es decir, sobre ese grupo que se relaciona a la población media. La tasa específica de inmigraciones entradas del colectivo por cada 1000 habitantes de ese colectivo. La tasa específica de inmigración de cada grupo es igual a la multiplicación de 1000 habitantes por inmigrantes del grupo sobre la población de migrantes. Se utiliza como población en las respectivas denominadores el promedio. Por eso se habla del promedio de la población. El promedio vamos a ver que es igual a la población sub T más la población sub T más 1 dividido entre 2. Edades medidas de la migración. Edad media a la migración media aritmética de las edades de las personas que migraron en el periodo de tiempo. Entonces acá nos están tocando una de las medidas de tendencia central, que es la media aritmética. Y la media aritmética se considera como la sumatoria de las edades de X más 0,5 por N de migrar sobre la sumatoria de migrantes. Es decir, en el numerador, la sumatoria, vamos a sumar todos esos grupos de inmigrantes y lo dividimos entre la sumatoria también de los grupos. Siendo X la edad que se produjo la migración, que puede tomar valores desde 0 hasta 100 años. Las personas de más de 100 años se consideran de 100 años y en emigrar el número de migraciones contabilizados. ¿Qué se entiende por residencia habitual? El lugar en el que la persona pasa normalmente el periodo diario de descanso, sin contar las ausencias temporales por motivos de ocio, vacaciones, visitas, amigos o parientes, negocios, etc. En su defecto, el lugar de residencia legal o registrada. Otra definición sobre el movimiento migratorio. El cambio de residencia habitual de individuos de un territorio, que sea un movimiento migratorio interior, es el movimiento migratorio con origen y destino en la misma comunidad. Movimiento migratorio. Movimiento migratorio exterior. El movimiento migratorio con origen o destino fuera de la comunidad o el extranjero. Emigración. Movimiento migratorio de salida de un territorio a otro. Inmigración. Movimiento migratorio de entrada a un territorio procedente de otro. Saldo migratorio. Diferencia entre las emigraciones y las inmigraciones de un territorio. La edad media de la migración es igual a la media aritmética de las edades de las personas que migran. Tasa bruta de migración, inmigración.
el número de inmigraciones por cada 1000 habitantes del territorio. Tasa específica de inmigración de un grupo de edad. Es el número de inmigraciones de personas del grupo de edad por cada 1000 habitantes de ese grupo de edad. Las inmigraciones en el Perú. El Perú tiene, según los últimos datos publicados en la ONU, 1.224.519 de inmigrantes, lo que supone un 3,75% de la población de Perú. La inmigración masculina es superior a la femenina, con 642.404 hombres, lo que supone el 52,46% del total frente a los 582.115 de inmigrantes mujeres, que son el 47,53%. Si lo comparamos con el resto de los países, vemos que el 102% de países el lugar 102 de países del mundo por porcentajes de inmigración. La inmigración en Perú procede principalmente de Venezuela, el 76,92%. Estados Unidos, el 3,37%, y China, el 2,61%. En los últimos años, el número de inmigrantes que viven en Perú ha aumentado de 1.069.745 personas a 691,17%. Hemos sacado una tabla sobre las inmigrantes en el Perú. La fecha, inmigrantes hombres, inmigrantes mujeres, la diferencia de inmigrantes y el porcentaje de inmigrantes. El 2020, inmigrantes hombres, 642.404. Inmigrantes mujeres, 582.115. El total de inmigrantes, 1.224.519, que viene a equivaler a un porcentaje de 3,75%. En el 2015, inmigrantes hombres, 91.090. Inmigrantes mujeres, 63.684. El total de inmigrantes, 154.774, que equivale a un porcentaje de 0,52%. En el 2010, 56.887 emigrantes hombres, 48.609 emigrantes mujeres, inmigrantes, la totalidad de 104.795 y un porcentaje de 135. En el 2005, inmigrantes varones, 38.959, inmigrantes mujeres, 38.918, un total de 77.877, que equivale a un porcentaje del 0,28%. En el 2000,
Inmigrantes hombres, 32.839. Inmigrantes mujeres, 33.461. Los inmigrantes, la suma es de 66.300 y que equivale a un porcentaje de 0,25%. En 1995, inmigrantes varones o hombres, 28.062. Inmigrantes mujeres, 28.670. Un total de 56.732, que es un porcentaje de 0,23%. En 1990, inmigrantes hombres, 28.376. Inmigrantes mujeres, 28.312, que hacen un total de 56.888 y un porcentaje de 0,26. Si vemos esta información desde 1990 al 2020, ha ido incrementándose los inmigrantes hombres y también los inmigrantes mujeres. Si comparamos el 2020, 642.404 inmigrantes hombres, en el 1960, 28.376. De la misma manera, las mujeres en el 2020, 582.115. Y en 1990, 28.312. ¿A qué se debe este aumento de inmigrantes? Es un estudio que se tiene que hacer. ¿Y cuáles son las consecuencias para el Perú? Situación de los inmigrantes en Perú. Actualmente existen en Perú 875.000 migrantes registrados. Datos de la migración regular. De acuerdo al desglose demográfico de la población migrante regular, está compuesta de 51,3% de hombres y 48,7% de mujeres, con una amplia mayoría de adultos entre 18 y 59 años, que viene a ser un 79,7%. Los niños y adolescentes representan un 15,7%, mientras que los adultos mayores de 60 años constituyen el 4,7% de este grupo. Geográficamente, la distribución muestra una concentración predominante en Lima. En Lima tenemos 48,4%. No obstante, un 30,23% de los migrantes aún no tienen una residencia fija. En términos de nacionalidad, las personas de nacionalidad venezolana lideran el grupo con un 79,9%, seguido por los colombianos, chilenos, estadounidenses, ecuatorianos, chinos y otras nacionalidades, demostrando la diversidad de la comunidad migrante en Perú. Vamos a tratar de escuchar este video para, a modo de hacer un reforzamiento a la información que se está brindando.
Bien, no se puede acceder al video.